Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, Alzheimer, prevención y tratamiento. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, querida audiencia. Estamos en un nuevo capítulo del podcast. Me presento, mi nombre es José María Choque Capo, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo. Y estamos hoy junto al doctor Álvaro Gabriel Eizaguirre, médico cirujano, alumni de Unifrance. ¿Qué tal? Buenas tardes, José María. Gracias por la presentación. Como decía, soy el doctor Álvaro Gabriel Eizaguirre Molina. También he tenido la buena fortuna de formarme en la Universidad Privada Franz Tamayo. Soy máster en Medicina Crítica y Terapia Intensiva Pediátrica y soy realizado en la Universidad de Arizona en el año 2020. Y soy máster de Neurocirugía y Emergencias Neuroquirúrgicas, Psiquiatría en la Universidad de Oxford en el año 2021. El día de hoy tengo entendido que tenemos todo un temario recontra y sumamente interesante dirigido hacia la enfermedad que es el Alzheimer, tengo entendido, ¿no es verdad? Correcto. Hoy nos hemos reunido para tratar lo que es el Alzheimer, cómo prevenir y cómo tratarlo. Muy bien, dando inicio a esta presentación, a este podcast, vamos a consultar con el doctor. En el mundo se estima que hay más de 59 millones de personas que sufren de esta enfermedad como tal. En Bolivia, ¿qué sabemos de esta enfermedad, doctor? En Bolivia no tenemos una estratificación de datos concisa. La estratificación de datos en relación a las enfermedades neurodegenerativas en el adulto mayor son mínimas. Dentro del espectro de enfermedades neurodegenerativas del adulto, lógicamente si no tenemos el modelo, el conteo grande, lógicamente tampoco tenemos el conteo pequeño, entonces no tenemos un estimado fijo de cuántas personas presentan Alzheimer. Sin embargo, los estudios desde 1997 hasta la fecha de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que 1 de cada 10 personas a la larga va a sufrir Alzheimer en un grupo etario de las mismas edades. Muy bien. Me gustaría añadir un poco. Estuve revisando lo que son periódicos de años pasados y resaltaba algo bien importante, que es que a nivel de la zona urbana, tal vez sí hay el conocimiento, pero en las zonas rurales no existe dicho conocimiento. Revisaba en el periódico y salía que en la población de Batallas, una señora, su esposo ya mayor de edad, ha padecido esta enfermedad. Sin embargo, ella nunca ha sabido. Han pasado 2 años y bueno, como bien se sabe, en el examen forense se ha podido observar el corte del cerebro y se ha podido hacer este diagnóstico. Comenta que en su pueblo le tomaban como una persona loca. Y muchas veces puede ocurrir que esto esté pasando a nivel de los nuevos departamentos en las zonas rurales, donde hace mucha falta lo que son crear estas políticas de trabajo para estos pacientes. Y otra consulta, doctor, ¿solo afecta a las personas adultas? O sea, enfermedades neurodegenerativas hay para todas las edades y hay para todos los grupos etarios, ¿no? El Alzheimer solo puede afectar a personas mayores. Es el único grupo al que puede afectar, porque la enfermedad de Alzheimer responde a ciertas características, tanto clínicas como de comportamiento. Si tú quieres lo que estabas diciendo, que son personas locas, a mí la palabra loca no me gusta mucho, tiene implicaciones muy subjetivas. Entonces, la enfermedad de Alzheimer tiene ciertas características clínicas, que es justamente la que nosotros encontramos después de que la persona fallece. En algunos casos o en otros casos, en las tomografías de cabeza que se realiza, que vemos el estudio imagenológico, tienen ciertas características que responden al diagnóstico de Alzheimer, pero el Alzheimer solo puede afectar a ese grupo de personas. Si un niño, por ejemplo, tuviera un trastorno similar al de Alzheimer, que primero empieza a perder la memoria inmediata, se empieza a desorientar y no se acuerda qué hace ahí y después empieza a degenerarse cada vez más la memoria, por el simple hecho de que es un niño, no sería enfermedad de Alzheimer, solo puede afectar a personas adultas. Bien, como sabemos, esta es una enfermedad neurodegenerativa, es cuando las células neuronales de nuestra cabeza van muriendo. Esto puede deberse a lo que son el neurotransmisor acetilcolina, que es el que hace que las neuronas puedan tener esa continuidad de la señal.
Así también podrías ver depósitos de proteínas en lo que es el cerebro. Y como mencionaba el doctor, siempre una persona que es ya mayor de edad, generalmente de los 70 a los 80 años, ya es una persona que tiene ese factor de riesgo de tener. Pero, sin embargo, hay casos que se pueden dar, incluso en pacientes de arriba de los 30 años, 40, 50, ya pueden tener esta enfermedad. Generalmente se debe a herencias que se puede presentar como en el cromosoma 17. Y otra consulta, doctor. ¿Se puede prevenir esta enfermedad? Mira, a mí me gustan los ejemplos, pero lo que me estás diciendo, por ejemplo, es bastante agradable. Hay casos de personas mayores a 30 años y a mayores de 50 años en los que ha aparecido la enfermedad de Alzheimer. Efectivamente, no, normalmente pueden aparecer, así como hay personas mayores de 30 años que también se contagian con el virus de la varicela. Pero cabe aclarar que son grupos muy pequeños, no es la normalidad, ni siquiera representan el 10% de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esto te lo aclaro porque hay personas que no sé si será producto de su pánico o será producto de su imaginación, empiezan a tener algún déficit de memoria porque están muy estresados en el trabajo y automáticamente caen en el pánico de que, no puedo estar teniendo uno de esos Alzheimer's recontratípicos de los 30 años y no, ¿no? Volviendo a la siguiente pregunta, ¿cuál me habías dicho? Doctor, le decía, ¿se puede prevenir esta enfermedad? La enfermedad de Alzheimer es de alta complejidad en relación a su aparición. Normalmente las enfermedades que son de este tipo, que justamente habías mencionado que tienen depósitos de proteínas, normalmente están asociadas a trastornos intrínsecos, genéticos, a su programación fenotípica. ¿Eso qué quiere decir? Que la programación normalmente está determinada genéticamente y que si está la persona por el azar de la vida destinada a tener el Alzheimer, definitivamente lo va a desarrollar así consuma todos los factores neuroprotectores y neurotróficos del mundo. Sin embargo, se puede prevenir, claro que se puede prevenir con ciertos alimentos. Es curioso porque no estoy incitando por si acaso de ninguna manera a fumar a nadie, a fumar tabaco. No estoy diciendo que la gente debe fumar tabaco, por lo que estoy a punto de decir. Mi profesor, el doctor Simón Patricio Gutiérrez, siempre me decía, el ser humano básicamente lo que hace toda su vida es determinar de qué cosa se quiere morir. Ejemplo, el cigarro y el café son grandes protectores neurotróficos. Uno consume un tabaco o consume café y va a reducir exponencialmente su riesgo de generar, ¿cómo se llama esto? Enfermedades neurotróficas o que generen degeneración de las cortezas cerebrales. Sin embargo, si uno consume cigarro frecuentemente, su posibilidad de tener riesgos, accidentes cerebrovasculares, síndromes coronarios agudos, trastornos cancerígenos del pulmón es también exponencial, ¿no? Entonces, como que no me quiero morir de Alzheimer, pero casi con seguridad te vas a morir de esto otro si consumes una cosa o la otra. Pero de que se puede prevenir, se puede prevenir. Sin embargo, la última palabra la tiene siempre la genética, ¿no? Así es, doctor. Como bien decía, muchas veces hay lo que son rumores de que no está comprobado científicamente, pero si tú refuerzas tus hábitos, el efecto de la cognición, la creatividad, la memoria, la inteligencia y todas estas cosas crean nuevas conexiones neuronales y a la larga nos pueden proteger en cierta manera de que no nos pueda dar un Alzheimer a los 50, 60 años, sino que esto puede recorrerse y puede, por ejemplo, a los 85 años puede aparecer la enfermedad. O sea, está y no está comprobado, ¿no? Porque las conexiones neuronales no son iguales entre todas. El sistema nervioso central es altamente específico. O sea, si el ser humano pusiera a funcionar es como el mito de que el ser humano solo utiliza el 20% de su materia gris, ¿no es verdad? Solo utilizamos el 20% del cerebro, eso es completamente falso. Es porque no estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Esa es la explicación. Es como que estamos utilizando el 20% de nuestro cerebro cuando estamos escuchando y estamos viendo. Cuando nosotros estamos viendo una película, estamos hiperestimulados y estaremos usando más
más de la mitad de toda la corteza y la subcorteza, principalmente si es una película particularmente emotiva, ¿no es verdad? Entonces está y no está comprobado. Es como que es muy relativo realmente en ese sentido. Bien, doctor. Como, bueno, esta es una pregunta que a muchos tal vez les va a interesar. ¿Existe cura para el Alzheimer? Trágicamente no. Lo que pasa está en que tenemos que tener mucho cuidado con qué decimos una cura, ¿no? Ejemplo, yo tengo una infección en el estómago que me ha causado después de comer en pizza cosolisi. A mí me pasa eso. Tengo una indigestión, tengo mi diarrea, ¿y qué me va a curar? ¿No? Por principio, si tengo fiebre, debe ser una infección, entonces empiezo un antibiótico y a los 2, 3 días el antibiótico me hace muy bien y se me pasa el malestar intestinal porque se ha muerto la bacteria que me lo estaba causando. Entonces, un tratamiento convencional para el Alzheimer no existe, no hay. Una vez que la persona empieza a desarrollarlo, lo único que se puede hacer es hacer el mejor intento de desarrollar un diagnóstico precoz o un diagnóstico temprano y a través de diferentes abordajes multidisciplinarios que incluyen si la psiquiatría, la neurología, el ejercicio físico y otras cosas, la enfermedad aparece, pero ralentizamos su gravedad, pero cura per se no existe. Es cierto, doctor. Como mencionaba, muchas veces sí. Hay, pero se está se está desarrollando. No tiene que perderse eso, como decía. Y, doctor, otra consulta. ¿Cuáles son los principales síntomas de Alzheimer? Nosotros, ¿por qué nos podemos dar cuenta que una persona puede que tenga Alzheimer? Los signos precoces del Alzheimer son normalmente la pérdida de la memoria inmediata. Se sientan a cenar o se sientan a charlar con uno y se desorientan y dicen, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué te estaba diciendo? O simplemente los llamamos para tener una conversación agradable. Yo me siento, se sienta alguien más y se siente una tercera persona. Uno de los que están en la mesa se levanta. La persona con Alzheimer se va a olvidar que estaba sentada ahí la persona. O se va a olvidar que se ha levantado y va a decir, hoy, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi mujer? Estaba aquí hace un ratito. ¿No? La pérdida de la memoria inmediata. Y esa pérdida va a generarse de a poquito cada vez más en el tiempo hasta que crean que están en el año 2000, 2001 y se van a desubicar completamente. La siguiente clínica muy marcada es la prosopagnosia, que consiste en que la persona recuerda a sus seres queridos por cómo eran cuando los vio por primera vez hace muchos años. Por ejemplo, una de las cosas más comunes es que cree que sus hijos todavía son niños, por ejemplo. El hijo tiene 65 años, pero lo recuerda como si fuera un niño. Entonces, cuando viene, que ya son los signos principales de demencia por Alzheimer, no lo reconoce, dice, yo soy tu hijo, ¿no te acuerdas de mí? No me acuerdo, ¿no? Siempre la afección de la memoria primero. Muy bien, como decía el doctor, sí. A veces pasa y esto puede afectar incluso a la familia. Y puede empezar con la memoria. En el hipocampo es generalmente donde comienza. Pero también puede haber, como es neurodegenerativa, puede haber dificultad en el habla, intelectualmente, hablar, leer, incluso escribir. Porque puede empezar, si empieza en el lóbulo occipital, probablemente puede ir perdiendo lo que es la visión. Y otra consulta, doctor. Si tengo un paciente con Alzheimer, ¿cómo yo puedo ayudarlo? Respecto a lo que estabas diciendo, por ejemplo, esas dificultades del habla y ese tipo de cosas, la mayoría de la gente entiende que la afección de la memoria solo quiere decir de la memoria episódica y no es del todo así, sino que las dificultades visuales y las dificultades del habla están asociadas a lesiones parahipocampales más que hipocampales. ¿Por qué te digo esto? Porque las lesiones hipocampales acompañan mucho más a las enfermedades psiquiátricas per se que ¿cómo se llama? A la misma enfermedad de Alzheimer. Ejemplo, la depresión ansiosa es el diagnóstico diferencial principal en relación a la memoria cuando la persona empieza a desarrollar. La depresión ansiosa es un tipo de depresión atípica en el que la persona, en vez de estar triste, con tristeza patológica que dura más de 3 meses, etcétera, 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 empieza a manifestarse primero con dificultades de la memoria producto de sus sobrecargas parahipocampales más que hipocampales. Entonces, no es un sistema que se empieza a degenerar solito, sino que el hipocampo se degenera y después pasa esto, sino que es una conglomeración, que el resultado final siempre es el mismo,
solo que, como dice, ¿no? El orden de las variables no afecta al producto. ¿Cuál era tu otra pregunta, perdón? Era, si tengo un paciente con Alzheimer, ¿cómo puedo ayudarlo? Bueno, desde la posición en el que si yo fuera el familiar de una persona con Alzheimer, por ejemplo, lo primero es tener mucha paciencia y mucha empatía. No olvidemos que la persona con Alzheimer es una persona enferma. Si nosotros tuviéramos un puñal en el cuello, para mí resultaría muy frustrante tener que agarrarme mi cuello así sangrante y que nada, no me tengan paciencia cuando digo, oiga, necesito ayuda. ¿Cuál es la diferencia entre el que tiene puñal y la otra persona? La persona que está degenerándose con Alzheimer va a llegar un momento en el que no va a poder pedir ayuda, que no vamos a saber cómo lidiar con la persona y que vamos a tener que aprender. Y para aprender se necesita paciencia. Primero, para aprender tienes que aceptar que estás en esa circunstancia, tienes que aceptar que no sabes qué es lo que tienes que hacer y luego tienes que ponerte a trabajar siempre desde el punto de vista de la empatía, porque la persona enferma es el otro, no uno. Y la persona que va a padecerle la va a pasar muy mal. Esos breves momentos en los que esté más o menos orientada va a ser la persona enferma y no uno. O sea, yo entiendo que puede ser muy frustrante tener que lidiar con una persona con Alzheimer, con enfermedad de Parkinson, con un mundo de enfermedades, con las coreas. O sea, es muy difícil, pero al final, si lo vemos objetivamente, siempre vamos a tener que mostrarle consideración al enfermo, siempre con mucha paciencia. Es correcto, como decía, en un inicio de esta enfermedad va a afectar, el paciente le va a pasar muy mal, pero constantemente esto se va desarrollando, como va a perder las habilidades cognitivas, luego el paciente ni se entera que tiene esta enfermedad, es decir, le afectan, pero ni se entera. Y sí, hay que ser muy empáticos, porque muchas veces con la familia puede incluso disgregar a la familia, ya que tu abuelo, tu mamá, tu papá puede ser que tenga y a veces que ni te reconozca. Y como decía el doctor, es una enfermedad, siempre tener presente eso. Y que ella no lo hace o él no lo hace porque quiere. ¿Y qué Así es, no es a recomendación, propósito, nadie dice yo voy a tener Alzheimer porque quiero. qué recomendaciones para los ejercicios prácticos o consejos podríamos dar, doctor? Por descarte, el ejercicio físico ayuda en todas las enfermedades. Tú me nombras una, ayuda en las enfermedades, lógicamente, excepto en las enfermedades inflamatorias agudas, porque quien con una neumonía o con una gastroenteritis que está yendo en diarrea va a querer ponerse a hacer ejercicio. Nadie. No estamos hablando de enfermedades crónicas. El ejercicio físico siempre ayuda a las enfermedades crónicas. Las sustancias como el óxido nítrico y otras sustancias que se liberan durante el ejercicio físico siempre ayudan a mejorar la perfusión de los tejidos dañados y estos empiezan a recuperarse rápidamente. Eso es lo primero. Lo segundo, específicamente hablando de la enfermedad de Alzheimer, nosotros tenemos que saber que el mejor aliado fuera del ejercicio físico y en las actividades, yo siempre recomiendo una dieta rica en folatos y en vitaminas. Entonces, pero doctor, ¿dónde yo encuentro esos alimentos? En el pescado. La Organización Mundial de la Salud, cualquier texto de psicología, barra psiquiatría del mundo, ustedes, Emery, el libro que más rabia le tengas vos en calidad de estudiante, ahí vas a encontrar que el pescado se come una vez a la semana por norma. Yo, en un enfermo de la magnitud del Alzheimer, yo recomiendo siempre que coma mínimamente 2 veces a la semana, lunes y viernes, sábado y domingo, no sé, pero tiene que comerse atún, trucha, lo que tenga que comer para que nosotros aportemos en ese sentido. Lo segundo, alimentos verdes, el brócoli, las beterragas, todo lo que tenga color verde es marcadamente lleno de vitamina B, ¿no? Y como tú sabes, en calidad de estudiante, toda neurona vive de tres cosas: de oxígeno, que lo tenemos con la respiración; el ciclo de Krebs, que responde justamente al uso de glucosa y de azúcar en el ciclo respiratorio de las células; y el ciclo de las vitaminas B. Entonces tú tienes oxígeno, tú tienes vitamina B, tú tienes glucosa, tienes un ciclo de Krebs adecuado, o también llamado el ciclo de la respiración celular, del ácido tricarboxílico, como más rabia le tengas, y tú tienes una neurona sana. Respecto a lo que mencionaba, doctor, sí, hoy en día se está conociendo esto mucho que se llama dieta mediterránea,
que lo que mencionaba el doctor, frutas verdes, legumbres, pescado, sobre todo, e incluso el uso del aceite de oliva. Y bueno, esto es un punto que tal vez nosotros no sabemos, pero se considera país mediterráneo aquel país que no tiene salida al mar. ¿Y Bolivia se podría considerar un país mediterráneo? Sí, es la definición de país mediterráneo. Entonces, nosotros aquí tenemos, si todo lo que ha mencionado el doctor, aquí lo tenemos, en nuestras ferias lo tenemos. Deberíamos concientizarnos más, cuidarnos y querernos. Y para casi ya terminar, doctor, una consulta. Los pacientes con Alzheimer, ¿a qué especialista de medicina deben recurrir? El que está padeciendo de Alzheimer, como estábamos mencionando hace un momento, la enfermedad es neurodegenerativa. Ojalá fuera que el neurodegenerativo solo empiece a tener problemas motores y nada más. El abordaje del paciente con enfermedad de Alzheimer debe ser multidisciplinario, debe incluir siempre, mínimamente, un psiquiatra y un neurólogo. Siempre. Es lo ideal, ¿no? En un mundo ideal es lo que se hace. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una frase aquí que dice que una actitud positiva no va a revertir la enfermedad del Alzheimer, pero sí puede hacer que sea más fácil sobrellevar y que tenga un mejor ritmo. Me parece maravillosa tu frase. La actitud es todo en la vida, ni siquiera para el Alzheimer, para todo. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer estar con usted y con nuestra audiencia en este lindo podcast. El placer ha sido mío. Muchas gracias por el tiempito. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.